Bienvenidos y bienvenidas al escenario político. Hoy voy a compartir con ustedes, para quienes no lo conozcan, El péndulo argentino, uno de los análisis políticos más brillantes de la historia moderna de nuestro país. Les pido que escuchen con atención esta pieza que escribió el ingeniero Marcelo Diamant. Voy a leer solamente la introducción, en realidad el texto completo tiene 40 páginas, es demasiado extenso para aquí, pero se los recomiendo mucho. Y sobre el final, cuando termine de leer esa introducción, les voy a contar cuándo lo escribió, que es uno de los datos más notables de este tema. Dice Diamant: las últimas décadas en la Argentina se han caracterizado por cambios muy bruscos y muy frecuentes de la política económica que muestran una oscilación pendular entre dos corrientes antagónicas, la corriente expansionista o popular, que hoy llamaríamos populista, y la ortodoxia o el liberalismo económico. La corriente popular refleja las aspiraciones de las grandes masas de la población. Sus ideas en materia económica reconocen la influencia del modelo keynesiano y del nacionalismo económico. Sus principales objetivos son la distribución progresiva del ingreso y el pleno empleo. El primer objetivo se instrumenta mediante mayores beneficios sociales, aumentos nominales de salarios y a menudo controles de precios. También se recurre al manejo de los grandes instrumentos de política económica, fundamentalmente del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos, en función del objetivo prioritario de evitar que aumente el costo de vida. El segundo objetivo se logra asegurando un alto nivel de demanda. Las etapas expansionistas suelen comenzar con el aumento de los salarios reales, el crédito barato, el incremento de la actividad económica y una euforia en el sector industrial y comercial. Sin embargo, en la mayoría de las veces, esta etapa no dura mucho. El déficit del presupuesto crece, la balanza comercial se desequilibra, aparece el desborde sindical, surge el desabastecimiento y se acelera la inflación. El proceso culmina en el agotamiento de reservas en el Banco Central y en una crisis de balanza de pagos. La expansión se detiene y sobreviene una situación económica caótica. A medida que pasa el tiempo, aumenta la oposición de los estratos influyentes de la sociedad y finalmente sobreviene la caída del equipo económico del gobierno. Aunque la corriente popular o populista admite algunos de sus errores y excesos, tiende a minimizar su importancia y como justificación principal de su fracaso, alega la insuficiencia del poder popular para manejar los resortes clave de la economía y la resistencia de poderosos grupos económicos nacionales e internacionales. La caída de la corriente popular provoca siempre un brusco vuelco hacia la ortodoxia económica basada en la teoría neoclásica de la economía, tal como ésta se enseña en las universidades del mundo occidental. Por estar identificada con lo serio en la economía, la ortodoxia resulta afín al pensamiento de lo que puede considerarse como la opinión ilustrada nacional e internacional, incluida la de las instituciones financieras internacionales y los principales medios de difusión. Es así que las políticas ortodoxas reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario, del financiero, del exportador tradicional y, algo paradójicamente, de una gran parte del industrial. El acento se ve puesto sobre el orden, la disciplina, la eficiencia, el equilibrio del presupuesto, el ahorro, la confianza y la atracción de los capitales del exterior, además de las virtudes del sacrificio popular. En general, los equipos ortodoxos llegan al poder en medio de las crisis de balanzas de pagos. Su respuesta frente al problema son paquetes de medidas que involucran una brusca devaluación, un aumento de los ingresos agropecuarios, una caída de los salarios reales, una drástica restricción monetaria, una recesión de mayor o menor profundidad y un deliberado esfuerzo de atracción de capitales extranjeros. De acuerdo con las afirmaciones de la ortodoxia, la recesión y la caída de los salarios reales no serían más que perjuicios momentáneos que corresponderían a un periodo inevitable de sacrificio, necesario para ordenar y sanear la economía. Gracias a él se crearían las bases para el despegue y el crecimiento de un beneficio del conjunto de la población. Ya estoy llegando al final. Hasta ahora este saneamiento y despegue nunca se llegaron a concretar. La política puede lograr ciertos éxitos al comienzo, la tasa de inflación, que siempre aumenta inicialmente a raíz de la devaluación, más adelante suele disminuir, los capitales financieros afluyen desde el exterior y los salarios reales en parte se recuperan. Sin embargo, en algún momento del proceso sobreviene una crisis de confianza. El flujo de capitales extranjeros se invierte. Los préstamos del exterior que habían ingresado comienzan a huir. Se produce una fuerte presión sobre la reserva de divisas, una crisis en el mercado cambiario y una brusca devaluación. Caen los salarios reales, disminuye la demanda, la tasa de inflación otra vez aumenta vertiginosamente y se vuelve a caer en una recesión más profunda aún que la anterior. La reacción de la ortodoxia frente a su falta de éxito ha sido siempre similar a la de corriente popular. Aunque admite errores de conducción,
atribuye siempre su fracaso a la insuficiencia del poder político para efectuar el saneamiento necesario en la administración pública, para eliminar las empresas ineficientes y para mantener los salarios deprimidos por un tiempo suficiente como para que se genere un proceso de autosostenido crecimiento. El ingeniero Marcelo Diamant falleció en el año 2007. Obviamente, este texto lo escribió antes. Sin embargo, parece que hubiera sido escrito la semana pasada u hoy mismo. ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuándo lo publicó? En noviembre de 1983, un mes antes que Raúl Alfonsín asumiera la primera presidencia del nuevo periodo democrático en la Argentina. Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Argentina, en este caso, una vez más, es la excepción. Nos encontramos el próximo sábado en un nuevo escenario político, ya con el resultado puesto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.